Veamos, pongan acá a mis hermanos separados a qué denominación pertenecen. Y vamos a ver si esa denominación nace en el año 33. Lenin, buenas noches, ¿cómo está? Hola, hola, ¿qué tal? Bendecido. Lenin, ¿usted me puede mostrar que las asambleas de Dios no nacieron en 1914? Porque Las usted, asambleas. ¿sí? Pero no tiene nada de malo que haya nacido en esa fecha. Usted pone en duda la información. ¿Por qué tendría de malo que nazca ayer o antes de ayer? ¿Cuál es el problema? Eh, Hay una iglesia que nace en el 33, ¿no? En el año 33, ¿no? La iglesia nació con Cristo. Con Cristo en el año 33, ¿o no? Antes, cuando Él nació. Cuando Él nace, nace la iglesia. Claro, incluso te voy a decir que la iglesia ya existía desde antes de la fundación del mundo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, Cuando, Señor, la iglesia, entonces, antes de la fundación del mundo ya se predicaba el bautismo. ahora yo le pregunto, ¿Cristo es la Le estoy cabeza de la preguntando, iglesia? Señor, le estoy preguntando, usted dice que el cristianismo ya existía antes de la fundación del mundo. Claro, Abraham creyó, Abraham Señor, que ya recibían el bautismo. el bautismo siempre ha existido, es la manera para Dios. Antes de la fundación del mundo ya se bautizaban. El mundo se bautizó en el principio, eso dice la Biblia, fue cubierta con agua, fue El limpia. mundo se bautizó. Deme el texto bíblico donde diga que el mundo se bautizó. En Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas cubrían el abismo. Entonces, si yo me meto a una piscina, entonces me estoy bautizando. Bautismo significa limpiar, claro. Si yo me caigo o una persona va pasando un río y se cae dentro del agua, se está bautizando. Eso era en el bautismo judío, claro, eso era limpiar, Pero bañarse. escuchen esto. Entonces, según él, si usted se mete, se cae al río, usted se está bautizando. Él, para él, ese es un bautismo primitivo. Para Ahora, él, eso es nacer para de ti, ¿qué es nuevo. bautismo? ¿Qué es bautismo? ¿Me puedes definir qué es bautismo con la Biblia? ¿Qué Usted significa no, bautismo? Señor, pero usted no me ha dado donde diga que en el principio todos se bautizaban. En Génesis dice que la tierra era cubierta de agua. Eso es bautismo. Pero por eso, respóndeme, ¿qué significa bautismo? La ¿Qué palabra bautismo. significa? Significa rociar, lavar, empapar, humedecer. Claro, exactamente, empapar. Una persona cuando cae el agua está empapado, está limpio, se lava. Ah, el, En el diluvio, él dice la no, Biblia, que en el señor, diluvio se bautizaron todos los que fueron señor, muertos. se En el bautiza, mar rojo fueron señor, bautizados. Eso con significa. con un propósito. Entonces, la iglesia empieza a bautizar el bautismo cristiano con el envío de Jesús. Y usted va a ver que el primer bautismo, los primeros bautismos, ya la iglesia en Pentecostés es en Hechos capítulo 2 41. Allí empieza la iglesia Por a eso, bautizar por su propia cuenta. Entonces, le voy a decir bautismo, algo. Entonces, ¿cuándo empiezan los bautismos? En Génesis, usted dice que ya está, antes de la fundación del mundo, dice él que ya estaba en la iglesia, que ya llegaban las mujeres, se tapaban la cabeza con un velo y que ya andaban bailando no, chábara. no, no. Usted está hablando de las denominaciones, estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. La Cristo no iglesia, tenía.
A ver, pues respóndeme. ¿Que Cristo no tenía cuerpo antes de la fundación del mundo? ¿Sí o no? Responde, responde. Eso está Amigo, en óigame, Efesios. Dice que Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. correcto, mi amigo, Y pero ahora, escuche ¿cuándo existió esto. Cristo? La iglesia, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es Bíblicamente la es el cuerpo de iglesia? Cristo. ¿Qué es? Es el cuerpo de ¿Qué Cristo. No hay significa otra iglesia? respuesta. Señor, Iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿qué significa iglesia? Ahora usted me está preguntando de los cristianos. Ellos son parte del cuerpo de Cristo, mas no son el cuerpo de Cristo. Entonces, pues escuche esto. Usted dice que antes de la fundación del mundo ya habían cristianos que formaban el cuerpo de Cristo. Antes No, de la fundación te del estoy mundo diciendo. ya habían. Ahora, Es si que, tú te, re- escuche, ¿por qué le digo esto? Para que usted no, analice, si no tú te a refieres, hablar. si tú te refieres a los que se van a la parroquia, esos no existían, pero sí Cristo existía. Estamos hablando de la iglesia, Yo porque usted también, dijo que la no, usted iglesia, tienes un término errado acerca de la iglesia. no, Piensas que la iglesia es el usted Vaticano, dijo, es tu problema. La no, iglesia es el usted cuerpo dijo, de Cristo, amigo. óigame, usted dijo, antes de la fundación del mundo ya existía la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Son la asamblea reunida. La Eso asamblea es significa, parte de la iglesia, no señor, es la iglesia en total. señor. Entonces, para usted ya estaban antes de la fundación del mundo cantando alabaré, según usted, porque Claro, los ángeles cantan. ¿O cree que los ángeles no cantan? señor, los ángeles no son miembros de la iglesia. O sea, ellos no pertenecen a Cristo. ¿Quién Entonces, pertenece? no son miembros. Escuche esto, Cristo no murió por los ángeles, sino murió por nosotros. Pero ¿no crees que ellos son del verdadero cuerpo de Cristo espiritual? ¿No crees que ellos son No, ellos? no, ellos son criaturas. ¿Y a quién pertenece? La Biblia dice, todas las cosas en él subsisten. Ellos son parte, son bautizados. Nosotros, amigo, nosotros Señor, vamos a ser injertados en ellos, en el cuerpo de Cristo. este señor habla de lo que se le viene en la No, cabeza. eso está en Mire, Romanos. Nosotros oiga, vamos a ser injertados, Romanos somos 11, yo gentiles. lo sé, mi amigo, Romanos 11, Por pero eso lo que tienes, sí, tienes que pero saber qué es el árbol de la vida. usted me dijo a mí que la iglesia cristiana ya estaba antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la iglesia cristiana? La iglesia cristiana son los que se ven para adorar a Cristo en torno al obispo, que son los pastores. Entonces lo que usted me dijo que No, antes de la fundación del mundo, esos son sectarios que tú estás queriendo injertar en el cuerpo es de Cristo en la que antes de actualidad. la, ¿son qué? No, Sectarios, dice. ellos no existían, amigo. Pero No eso es lo existían. que dijo usted. No, no, no. Usted dijo que antes de la Usted me fundación estás del queriendo mundo, involucrar al Vaticano y a todas las parroquias dentro del cuerpo de Cristo. Es algo entonces ilógico. Entonces, la iglesia católica no es parte del cuerpo de Cristo y No, las sectas sí, y las solo, sectas, solo los que nacen de nuevo, amigo. y las, Nadie más. bueno, saquémosla. Entonces, la iglesia católica no estaba antes de la fundación del mundo, solo las sectas. Las sectas ya estaban antes de la fundación del mundo, Ninguno, amigo, ninguno. cobrando el diezmo, dándoles Si agua de... hablamos, si hablamos de dinero, el Vaticano queda más mal parado, Señor, porque no el hablemos de Vaticano dinero. cobra el concordato. El Señor, Vaticano cobra el concordato. ¿Ves señor, cómo sea, te ríes? señor, Explica a la gente a ver qué significa concordato. Ahora mismo explícales qué señor, significa sea concordato. serio. Ahora, No, ya que hablaste de dinero, explica qué significa concordato, señor, amigo. señor, usted se retracta de que la iglesia estaba antes de la fundación del mundo o sigue afirmando que la iglesia estaba antes de la fundación del mundo. No te estoy diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Entonces, Cristo la existió iglesia antes. estaba antes de la fundación del mundo. Estoy hablando de Cristo porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. La iglesia, Nosotros vamos a ser injertados en ese cuerpo, señor, la en el iglesia estaba, olivo.
Señor, responda. No cante, Nosotros no hable somos de una cosa. una rama que vamos a ser injertados en nuestra generación dentro del árbol de la vida. Es un tema que tú jamás vas a entender a menos que nazcas de nuevo. No vas a entender qué es el árbol de la vida, cómo el árbol de la vida da 12 frutos. ¿Cómo voy a entender si no me explica bien? Yo quiero entender que ustedes, las sectas, estaban antes de la fundación del mundo. Ahora dime, Pero explique, vamos, si quieres que te explique en Génesis quién es el árbol de la vida. señor, Explícame tú con la Biblia. señor, no, 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 explíqueme cómo No, no, vamos a un tema. Ya que nunca usted habla de temas serios de la Biblia, vamos a hablar qué es el árbol de la de vida la hoy día. iglesia. Es que usted me dijo, primero, usted dijo que que, que la, que las redes son del Vaticano. Eso me dijo. Que son del Vaticano y que mienten, eso me dijo usted. Cuando yo le demuestro que las sectas no son las fundadas por Jesús. Por eso, ahora, Entonces, ¿cómo usted me va a refutar lo que yo le digo que las denominaciones, escuchen esto, ya me acordé. Él dijo, ustedes, el Vaticano, no estaban, no son parte de la iglesia, pero que la secta sí. Entonces para él, y él aceptó que las asambleas de Dios nacen en 1914. Y él dijo, ¿y qué de problema hay que nazcan en ese tiempo? Entonces, si nacen en 1914, no estaban para el tiempo de Cristo. Ahora, usted acepta que los protestantes nacen en 1517, ¿sí o no? ¿Nacen en 1517 los protestantes o ya estaban en el año 33? Jesús era el primero que protestó a los fariseos. Señor, ¿los protestantes nacen en 1517 o ya estaban en el año 33? Si vayamos a hablar de protestar en la escritura, Jesús era el primero que protestó contra los fariseos, ¿Sabe quiénes son los protestantes? los que luchan por la verdad del evangelio, ellos. ¿Cuándo nacen esos que luchan por la verdad del evangelio? Por ejemplo, en tiempos de Nerón murieron más de millones de personas quemadas, vivos. Eran de la iglesia católica, no eran de la No, secta. y ahora dice, los católicos mataron, por eso tienen sus restos ahí en el Vaticano. Ellos los mataron, parte del imperio. ¿Quién mató a San Pedro y San Pablo? Fueron los romanos, ¿Quién? amigo, en tiempos, ¿Quién fue? ¿Quién? los del imperio romano, ellos mataron a los primeros No sabe cristianos. quién fue. No sabe quién fue. Los ¿Sabe? mismos que mataron a Jesús, ¿Sabe? No, mataron a Jesús los israelitas. los israelitas, pero ¿por mano de quién? ¿Sabe, Señor? Por ¿Sabe eso, quién ¿por es qué lo el... mataron a Jesús? Por protestar a Señor, los fariseos. no, mi amigo. Ahora, ¿usted sabe quién fue Lutero? ¿Sabe quién Lutero fue? fue un católico. Entonces, ¿cuándo él protesta contra la iglesia? ¿Cuándo? Eso sabrás tú, pero dime, ¿quién es Juan Hus o Petrarca? Escuchen él, escúchenlo. Yo le pregunto a él cuándo nacen los protestantes. El protestante, el primero fue Cristo. No, él no fue discípulo de Lutero. Él no fue discípulo de Lutero. Ahora, ¿Y qué me dice de Petrarca, amigo? ¿Petrarca no era antes de Martín Lutero? señor, póngase serio y le voy a decir No, si el que, quieres hablar de historia, quién es el que mata a San Pedro y San Pablo. ¿Quién es? Lo mata Nerón César. Nerón César, 64 por ahí, 67, más o menos. Entonces, la iglesia cristiana es la iglesia católica. Ustedes nacen con Lutero.
Entonces, que no le guste a usted, eso no es problema mío. Entonces, Y Nerón no era del Imperio Romano, amigo. ¿cómo? ¿No era del Imperio Romano Nerón? Era del Imperio Romano. Ahora yo te pregunto, ¿quién asumió el cargo sobre todo el Imperio Romano cuando murió el último emperador, Teodosio? ¿Quién tomó el mando? Teodosio, ¿cuándo o qué fue la obra de Teodosio? Cuando el último emperador romano, con la caída de la Gran Roma, del Imperio Romano, ¿quién asumió el cargo sobre todo el Imperio Romano? ¿Cuándo se termina el Imperio Romano? ¿Cuándo? Vamos a darle clase al amiguito. Vamos a darle porque viene a hablar puras mentiras. Puras mentiras. ¿Cuándo muere Teodosio, mi amigo? Teodosio murió por aproximado del 384. ¿Quién asume el cargo cuando cae la Gran Roma? 384. ¿Y cuándo se termina el Imperio Romano? En ese año, cuando él murió. Vamos a ver, 384 dice el amigo. Vamos a ver si es verdad. Lo vamos a leer acá. Lo vamos a leer acá porque este señor solo viene con puras mentiras. Vamos a ver. No, dilo a la gente. Señor, ya vamos a llegar ahí. Dice, en relación a los viajes de Pablo, la narración de Lucas se detiene en el 63. Aquí comienzan los problemas porque solo se sabe que Pablo fue martirizado en la persecución de Nerón entre el 64 y el 68. La tradición propone el martirio hacia el 67 o 68. Entonces, vamos a ver que Nerón fue un enemigo del cristianismo, de la iglesia fundada por Jesús. Ahí no existía ninguna secta, mi amigo. Entonces, lo importante es que usted sea honesto. Ven que él dice que la iglesia ya estaba antes de la fundación del mundo. Entonces, él necesariamente tiene que saber que ellos son una secta. No, ahora dile a la gente quién asumió el cargo cuando murió Teodosio Ya se lo I, voy a mostrar, ya le voy a último de los mostrar. emperadores. Señor, ¿usted conoce cuáles fueron las etapas de Roma? ¿Cuáles fueron las etapas de Roma? Dile a la gente quién es Gregorio I. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene? Ya vamos Gregorio I, con la muerte del último emperador que fue Teodosio, Gregorio I es el quien asumió el cargo del papado, el primer papa oficial de todo el imperio romano, que Falso. fue llamado el primero de los papas políticos, que tenía dominio sobre todas las criaturas en el mundo. Se lo voy a enseñar ahora. Él promulgó la concepción papal, Oigan, llamado como Dominius Mundi. Señor, escuchen lo que dice. Él dice que no había papas antes de Gregorio. ¿Eso me dijo usted? No había papas. El primer papa legal nombrado por Constantino fue el Silvestre, San Silvestre. Él es el primer papa nombrado legal. Los demás son injertados por ustedes, amigo. Mi amigo, yo sé mostrar. Yo se lo voy a mostrar. El primer papa, no, el primer papa oficial de todo el imperio, escucha, ahora, todo el imperio con la caída de Teodosio es Gregorio I. Él es el primero de los papas políticos. Yo se lo voy a mostrar fácil. Él mezcló la política con la iglesia. Fácil. Esa es la historia. Se lo voy a mostrar, le voy a mostrar eso antes de pues, Teodosio, antes de Constantino. Yo se lo voy a mostrar, mi amigo. Yo se lo voy a mostrar con libros protestantes y con libros católicos. Yo se lo voy a mostrar porque usted, mi amigo, solo cuentos. Vamos a mostrarle al amiguito mentiroso. ¿Por qué mejor no leer Señor, el documento del Dictatus Papae? Señor, vamos, dile a la gente. No. Puedo, señor, puedo hablar.
Por Puedo eso, hablar, tus papás, para que no me llames de señor, mentiroso, del 1090. señor, Busca ahí en tu computadora y muestra a la gente en tu señor, pantalla que no estoy ¿puedo, mintiendo. puedo hablar o no? Puedes hablar, pero no estés diciendo que Entonces estoy déjeme, mintiendo. mentiroso, le voy a mostrar, se lo No, voy a mostrar ahora. Dice, busca, amigo. señor, usted es un maleducado, no me deja dar las pruebas. Vamos a mostrar acá. Dice, en efecto, este es un documento del siglo segundo, del siglo segundo. En efecto, los apóstoles, habiendo fundado y edificado esta iglesia, los apóstoles, entregaron a Lino el cargo episcopal de su administración. Lino, el Papa San Lino, los apóstoles le entregan el cargo de la administración de la iglesia. Siglo segundo. Esas mentiras, mi amigo, quedan en el cesto de la basura. Amigo, si tú Cesto de buscas la basura. información, Señor, yo estoy mostrando pero, pruebas pero antes esos de sus son cuentos. pruebas de la mentira del Vaticano. Señor, Tú me estás leyendo un libro señor, mentiroso igual que tú. le voy a enseñar Yo después puedo un escribir mi libro, propia historia. le voy a Yo puedo escribir enseñar, mi propia historia, pero no señor, es real. le voy a enseñar un libro protestante y un secular. Un protestante y un secular. Pero ahora usted me va a dejar hablar. No sea maleducado. Porque él me... Mira, en el 1090, mi No, amigo, no, amigo. Si tú me vas a llamar maleducado, bobadas, mentiroso, yo te voy a tus decir lo mismo. bobadas, Tú que eres un tus mentiroso. bobadas. Señor, Aquí vamos a ir parejo hasta que tú me señor, bajes. Vamos a señor, ir parejito. Tú también ¿me eres va un a dejar reverendo hablar? mentiroso. Señor, ¿me va a No, dejar hablar? tú también déjame hablar a mí y no me estés llamando Usted ya mentiroso, habló que yo también tengo mentiroso. pruebas. Habló. Voy a Busca el seguir, documento, voy a busca el seguir. documento, busca el dictatus papá y no esté mintiendo a la gente ¿De del qué año? 1090. ¿De qué Vamos a leer año? ese documento del ¿De qué mil año? noventa, dictatus 1090. papá. Señor, Busca, ¿qué es la ahora concesión usted, papal? esos son cuentos de este ¿Cómo que señor cuenta, mentiroso. amigo? Son documentos del Ahora, Vaticano. señor, El yo dictatus pudiera creer papá, eso. estúdialo. Señor, ¿me va a dejar hablar o no? Este señor es un mentiroso. Déjeme hablar, déjeme dar las muestras. Voy a continuar. Estoy hablando algo del siglo segundo. Él me pudiera decir, esas son mentiras, porque lo que estás leyendo es del 1800 y yo tengo un documento de 1090. Así, pero yo le estoy mostrando del siglo segundo. Dice, el cargo episcopal de su administración, la iglesia tenía un administrador que fue San Lino. Vamos a ver, Lino dice, el cargo episcopal de su administración, y de este Lino hace mención Pablo en la carta a Timoteo. A él le sucedió Anacleto. Y después de este, en tercer lugar, a partir de los apóstoles, fue Clemente. Fue Clemente en el año 90 al 96. Entonces, los cuentos que me venga a hacer este señor ya están refutados, porque con fuentes serias, él quiere que le creamos a él y que no le creamos a San Irineo de León. A él hay que creerle y no a San Irineo. A los cuentos de él hay que creerle. Vamos. Clemente, el cual había visto a los mismos apóstoles, dice, y tenía la tradición ante los ojos, ya que sobrevivían todavía muchos que habían sido enseñados por los apóstoles. En tiempos de este Clemente surgió una no pequeña discusión entre los hermanos de Corinto y la iglesia de Roma. Y la iglesia de Roma envió a los de Corinto un escrito muy adecuado para reducirlos a la paz y restaurar su fe y dar a conocer la tradición que hacía poco había recibido de los apóstoles. Vamos a continuar. Dice, a Clemente le sucedió Evaristo y a este Alejandro. Luego, en el sexto lugar, a partir de los apóstoles, fue nombrado Sixto. Y después de este Telésforo,
es el primero, la de la celebración de la misa del gallo, ahí por el 132, por el 132, que tuvo un martirio gloriosísimo, luego Higinio, luego Pío y luego Aniceto. Y habiendo Sotero sucedido a Aniceto, ahora en el 12º lugar, después de los apóstoles, dice, ocupa el cargo episcopal Eleuterio, según este orden y esta sucesión. La tradición de la iglesia que arranca de los apóstoles y la predicación de la verdad ha llegado hasta nosotros. Entonces, yo no estoy leyendo tonterías. Ahora se lo voy a mostrar en en un libro. Pero sin embargo, amigo, ahí ni Se en lo voy a ningún mostrar, momento, mi pero amigo, escucha, mi yo amigo, te escucho y tú también señor, debes dejar señor, escuchar. Ya que vas a mostrar, pero también escucha. lo acepta, este es secular. A mí Este no me interesan los libros, amigo, solo me diccionario interesa escuchar. enciclopédico, Gran Espasa, Así lo haya escrito el ese es mismo Papa, a mí secular, no me interesa es eso. secular, porque es un ignorante. El Porque es libro un que acabas de ignorante. leer Yo le no tengo que creer menciona, a él, yo le tengo que creer yo a no él, creo en ningún y hombre, hasta amigo. después del Por 384 más que el Papa usa empieza. la insignia imperial hasta la actualidad, yo no le creo, jamás le creeré. Así de Entonces, mi simple, así amigo, que me saque los libros. No, yo no óigame, creo en esos libros. óigame. Entonces usted no le crea nada. Yo solo creo a la escritura, amigo, no creo a ningún hombre. Mi El amigo, Papa, el Papa usted no usa la es, insignia imperial hasta el usted, día de hoy. señor, ¿y quién hizo la escritura? La escritura Dios, es la Dios, palabra de Dios. Dios. Escribió el Evangelio de San Marcos. ¿Quién lo escribió? La misma palabra dice que Dios, usando a hombres inspirados por Pero él, usted no le cree a los hombres. escribió. Vamos a continuar, mis Dios hermanos. escribió Vamos a más continuar. de hombres. Este es un diccionario enciclopédico. Este es un diccionario enciclopédico, mis hermanos, secular. Es un diccionario enciclopédico secular. Aquí está. Diccionario enciclopédico es el Gran Espasa 1988. Vamos a mostrarle al amigo, porque él dice que no cree, pero él cree cuentos. Él cree cuentos. Vamos a mostrar No, pero y le hablamos muéstrame. de Pero San Clemente Romano. Le hablamos de San Clemente Romano. en el Aquí primer está. libro que acabaste de Aquí leer, está. en ningún momento dice que Aquí ellos está. eran padres de Aquí toda la está. iglesia. Vamos a ver. Y ese libro Aquí tampoco va a está. decir. Dice Clemente I, santo, dice. Vamos a ver. Aquí está. Clemente I, San Clemente I, Papa Romano del 88 al 97. Entonces, aquí un diccionario secular. Pero como este señor no cree, pregúntenme si me importa. Y exactamente te digo yo, Si me pregúntame si importa. esos libros solamente crees tú. Mi amigo, no, mi amigo, No, esto es no, historia, mi amigo. amigo, a mí me Vamos a llega que ver, sea tu historia, vamos, amigo. Vete y duerme con vamos él a a ver. abrazarla. A mí no me interesa eso. Señor, su ignorancia. Aquí está el Papa No. Eleuterio, San Eleuterio, Papa Nicópolis, el 189. Dime, ¿en qué Aquí momento dice está. que Dice, Ignacio, por murió en el ejemplo, era el papa de toda la iglesia? 175. No hay. En el No hay, amigo. 175 muere. Entonces, mi amigo, ¿En que qué usted momento, venga, aquí está el edicto de Milán. en qué momento esos Entonces, escritos me dijeron que entonces, Lino mi era amigo, papa de todo mi de amigo, toda la religión? ¿Ni en aquí dónde? aquí vamos a ver cómo yo le demuestro con libros, Pero solo un ignorante Estás va a demostrando rechazar el nada, conocimiento. amigo. Tú no Entonces, me leíste que Lino era el papa de toda escuchen la esto, religión. No me escuchen has esto. leído nada. Este señor viene a hablar puras tonterías, que la iglesia ya estaba antes de la fundación del mundo
antes de la fundación del mundo. ¿Dónde dice ese texto que él estaba antes de la fundación del mundo? Él dice que él cree solo a la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia? Deme el texto bíblico que pues la iglesia estaba, que la iglesia protestante estaba antes de la fundación del mundo. ¿Dónde lo dice? Deme el texto. Yo te dije, amigo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo Deme y el Cristo texto. ha existido siempre. Jamás te he Señor, dicho, te hablé de señor, católico, de señor, protestante, no te hablé jamás. Aquí el señor. mentiroso es usted. ¿Tiene texto bíblico donde diga que la iglesia estaba antes de la fundación del mundo? Yo te dije que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él ha ¿Tiene existido texto siempre. bíblico? ¿Tiene texto bíblico donde diga que la iglesia estaba antes de la fundación del mundo? ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi amigo? Es lo que tú estás queriendo escuchar, pero yo no te he dicho que la iglesia protestante o católica ha estado antes de la fundación del mundo. No, en ningún momento. Yo te he Usted lo dicho que dijo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la Señor, iglesia es su cuerpo y señor, siempre ha señor, existido no mienta. Cristo. No mienta. Usted dijo que la iglesia estaba incluso antes de la fundación del mundo y que se bautizaba. En el Génesis ya había bautismo. No dijo eso. ¿No dijo eso? ¿O sí lo dijo? El que siempre ha existido Cristo. La iglesia de Cristo, usted dijo que estaba incluso antes de la fundación del mundo. Amigo, la iglesia de Cristo es Yo quiero un saber, tema más extenso de lo que tú puedas ver. Tiene mucho que ver con señor, el árbol señor, cronológico de la vida. yo quiero que usted me dé el texto bíblico, porque usted lo dijo. Usted dijo que, que la iglesia, pues no estaba en ese tiempo la iglesia vaticana, sino que los evangélicos. Eso dijo usted. Eso es lo que tú estás diciendo. Entonces, mi Yo he amigo, dicho que no yo lo que existía. quiero, señor, yo lo que quiero es que usted me dé el texto bíblico donde diga que en el Génesis se bautizaban. ¿Cree usted que en el Génesis había bautismo? Hay textos bíblicos que dicen en el diluvio se ¿Cree usted bautizaron. que en el Génesis había bautismo? Usted dijo, Eso dice en Hebreos, que en el diluvio se bautizaron. en el Génesis, dijo usted y dijo, porque, El diluvio no es porque Génesis. la tierra estaba desierta y era habitada por agua. Por eso dice usted dijo que ya existía el bautismo. Entonces, mi amigo, se retracta o Eso le dije en cuestión de lavar. Ojo, de lavar. ¿Qué significa el usted bautismo de dijo, Juan? ¿Qué significaba? usted dijo, Lavar, purificar. entonces usted se retracta. En ese sentido he dicho que el bautismo de Juan en agua en el río significaba, y el bautismo hasta el día de hoy significa lavar, limpiar, La iglesia quitar entonces, suciedad. Eso señor, significa bautismo, señor, quitar pecado. la iglesia ya estaba antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Le vuelvo y le repito, el cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia espiritual, que es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y es el cuerpo. Hablando de eso, te estoy diciendo que Cristo Ya siempre estaba. ha existido. La iglesia Él ya estaba. existe. La Él ha iglesia ya existido estaba. antes del principio y la iglesia de nosotros, de esta generación, vamos a ser injertados en el olivo original. Ya estaba la iglesia antes de la fundación del mundo, ¿sí o No te no? mates con iglesia, te estoy hablando del árbol de la vida. Señor, usted ha venido a hablar puras tonterías, sin textos bíblicos, Pero dime, ¿qué es el árbol de la vida? tergiversando la historia, mi amigo, y No, la, usted la historia, amigo, es pura oiga, corrupción del hombre, óigame, nada más. y entonces usted viene a hablar de corrupción, La entonces, historia es el registro de la corrupción del hombre y el pecado del hombre, nada más. Esa es historia. este señor es tremendo ignorante,
porque la historia, mi amigo, la historia, ¿Qué de registra la lo voy a historia? leer, se ¿Qué lo de voy a leer, bueno? La se lo historia es puro registro de corrupción y pecado del hombre, amigo. siendo ignorante, Arrepiéntanse, generación de víboras, así les dijo Jesús, ignorante este porque señor. coláis el mosquito y tragáis el camello. Esa es la historia del hombre. No, mi amigo, Que no, cierran el reino de señor, los cielos a los que quieren señor, entrar, a los pobres. óigame, señor, es, Eso es es la historia. históricamente, señor, es históricamente correcto que el hombre fue a la luna, ¿sí o no? El hombre no fue a ningún lado, amigo. Ah, no fue a ningún lado. Es históricamente correcto que pues Colón vino a América, ¿sí o no? El mundo siempre se ha poblado. No vamos a perder el tiempo con No, es que yo no voy a caer. tremendo ignorante, man. Pobrecito, hermanos, imagínense los hijos de este señor. No vayan a la escuela porque ahí les van a enseñar la corrupción del hombre. Es increíble, mis hermanos. Es increíble realmente. Es increíble realmente la ignorancia de estos señores. Es increíble cómo pues puede haber alguien tan necio. Le mostré con escritos del siglo II. Después le enseñé, no me importan los libros mienten. Pobre gente, mis hermanos, pobre gente, pobre gente. Así es que imagínense qué clase de ser humano. Hernán Villegas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué pasa, demonio? Endemoniado. Señor, puedo A ver, ahí, notar, señor, puedo hable, notar, demonio. puedo notar que le duele el corazón. Claro, con los hijos del diablo, sí. ¿Cuál es el dolor que siente usted? Le voy a leer algo y me dice usted si estoy en lo correcto. Las asambleas de Dios fueron fundadas en 1914. ¿Estoy mintiendo o no? ¿Usted cree que Cristo resucitó? No, yo le estoy haciendo una pregunta. No, yo le estoy diciendo, ¿Cristo resucitó? Señor, le estoy haciendo una pregunta. Si Cristo resucitó, ¿usted por qué chupa yesos? Señor, le estoy haciendo una pregunta. Porque tiene Las asambleas de un Dios. crucifijo colgado. Señor, oigan. ¿Ah? Señor, A ver, yo me imagino que ¿usted cree que Cristo resucitó? Entonces, ¿usted por qué carga ese le voy crucifijo a colgado preguntar, le voy a donde hacer una Dios pregunta. mandó a demoler, a bajar Voy a hacer de una la cruz? pregunta. Usted fue a la escuela, mi amigo. Yo hice la primaria, no fui teólogo ni nada, pero tengo a Cristo en el Por eso le corazón. estoy preguntando. A mí me duele que usted sea un retorcidor de la palabra. Señor, sea una persona respetuosa. Si se dice que es Usted es de una red que usted cree sola en su red. Señor, yo le pregunto, ¿fue a la escuela usted o no? Porque si usted cómo se está expresando, usted es un burro, no ha pisado nunca un zapato. Yo soy un burro y usted es una mula del diablo. Entonces, vemos que el Señor nunca fue a la escuela. Él no. Por eso, yo soy un burro y usted es una mula del diablo. No, ¿sabe cuál es la diferencia? Que yo El burro llevó a Cristo en su lomo, pero la mula está condenada al diablo. Y eso es usted, una mula. Usted acepta que es un burro. Usted quiere respetar, respete Que usted lo que es respetar. que usted es un burro. Yo soy un burro y usted es una mula del diablo. Señor, ¿Sí? podemos dialogar. Por eso, es que usted me dice que yo soy burro, pues yo le digo, usted es una mula del diablo. Arre mulas del diablo, porque arre mulas del diablo. ¿Podemos dialogar o solo va a rebuznar? Hable mula.
Le voy a leer un texto bíblico para él. Hazle mula que ya la araña te mordió el pie. Hazle mula, la araña ya te mordió el pie. El Salmo 32 le vamos a leer. Vamos a leerle el Salmo 32, 7 a este. Yo le leo el Salmo 91. El Salmo 91 se lo leo. Salmo 32 le vamos a leer, 7, 8. Hermanos, ven cómo estas personas... Lea los salmos, que yo me los sé todos. Ven cómo estas personas son inconversos. Usted ofende y no le gusta que lo ofende. Si usted me dice mula, yo digo mula. Señor, le voy a leer, escuche, le voy a leer. A ver. Vamos a leer el Salmo 32, 8. Luego le vamos a leer Judas 1:10. Vamos a ver Salmo 32, 8. Dice el Salmo, dice 7, 8. El 8. Yo te voy a instruir, dice. Te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. No seas como el caballo o como el burro. Como la mula. Entendimiento. Dice burro, como la mula. Entonces, eso es lo que le dice la palabra de Dios a este señor que viene a ofender y que no sabe Biblia. Aquí yo le agradezco de todo corazón, compartan esta transmisión, porque aquí estamos viendo al pastor Hernando Villegas. Me encanta que sea así, porque vemos cómo son los pastores protestantes, hijos de Satanás. Vemos que viene y no respeta porque viene solo a ofender. Yo no lo conozco. Él está en una secta, está engañado y le duele que nosotros mostremos la verdad. Y él que lo vea, vamos a leer Judas capítulo 1, versículo 10. Aquí nosotros tenemos bien claro que estos señores les duele la palabra de Dios. Vamos a leer Judas 1:10 y se lo vamos a poner que él lo lea. Dice Judas 1:10. Vamos a leerle a Hernando Villegas. Porque él viene a atacar lo que no conoce. Hernando Villegas, aquí dice, pero Hernando Villegas maldice las cosas que no conoce y las cosas que naturalmente conoce se corrompen en ellas como bestias brutas. Judas 1:10. Hernando, aquí le hablan, porque usted viene a atacar a la que usted no conoce. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Entonces, Hernando, aquí podemos ver cómo... se lo vamos a leer de Segunda de Pedro también, ya que él no conoce Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12-13. Vamos a ver cómo lo dice. Mas esto, dice Segunda de Pedro, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición. Hernando, la Biblia totalmente habla de personas como usted que atacan lo que no conocen. Como no sabe Biblia, como él no sabe Biblia, se come todas las mentiras que le han dado. Entonces, encienda su micrófono. Yo deseo escucharle. Los hermanos cristianos católicos desean escucharle su lenguaje tan respetuoso. Usted viene acá, mi amigo, viene a ofender. Yo a usted no lo conozco y viene a ofender. Entonces, yo solamente le he leído la Biblia. Señor, ahí está un botoncito de un micrófono, tóquelo. Yo deseo escucharlo. Y que me responda si las asambleas de Dios son la iglesia fundada por Jesús o no. Entonces, vamos, Hernando, vamos, respóndame. ¿Para qué me baja el sonido? No fui yo. Las asambleas de Dios
¿Es la iglesia fundada por Jesús, sí o no? La iglesia fundada por Cristo es aquel que lo sigue con humildad, misericordia y una persona honesta. No Pero más. usted no ha mostrado humildad ni misericordia. Es más, Pero tú me dices burro, yo te digo mula. Señor, eso no dice la Biblia. Deme el texto donde diga eso. ¿En qué? Que la iglesia... Que Cristo, venga, le voy a leer. Señor, Le voy a leer porque que diga que la iglesia de Dios es el que lo sigue con bondad y misericordia. Deme el texto que diga eso. voy a leerle. Quiero ese texto que usted me lo lea. Y dice Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. El La Maranata. gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Dónde dice allí que la iglesia son los que lo siguen con humildad? ¿Dónde dice allí? Dios no viene por una iglesia de cemento, de Señor, piedra, ¿dónde de dice? bloque. ¿Dónde dice? Él viene por un corazón contrito, humillado, humilde, misericordioso. Pero ese texto no dice lo que usted dijo. Es más, ustedes le quitaron yo se lo demuestro. Léame en su Biblia, Reina Valera. Léame en su Biblia, Judas 1:25. Va a ver que le han quitado. Judas 1:25. Le voy a mostrar que ustedes tienen una Biblia perversa. Judas 1:25. Después vamos a San Juan, capítulo 3, versículo 13. Le voy a mostrar. Usted dice que la iglesia ¿es Jesucristo o quién? No. Léame el texto. Le voy a mostrar que le han quitado. ¿Por qué? Porque usted leyó San Mateo 20, Apocalipsis 22, 19. Por eso, ahora le digo, 19. ¿Jesucristo es la iglesia o no? La iglesia, Señor, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el grupo el cual fue creciendo en medida que los apóstoles iban evangelizando. Pero se oye doble, enemigo, se oye doble. Pero aquí dice en 1 San Juan, capítulo 1, versículo 2, que Cristo, nuestro abogado. No es el tema. Que Cristo es nuestro abogado. No es el tema. Usted me dijo... Hijitos míos, estas cosas os escribo. No es el tema. No es el tema. Para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo, el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados. Allí donde dice que la iglesia son los que siguen con humildad a Jesús. ¿Dónde dice eso? Ahí se lo estoy diciendo. Ahí se lo estoy diciendo que Cristo es el templo. Cristo fue el que resucitó. Señor, allí no dice eso. Allí no dice lo que usted dijo. Allí no lo dice. Entonces, por favor. Entonces usted piensa, ¿usted cómo se va a salvar? Si usted no es una persona humilde, misericordiosa y bondadosa, ¿cómo usted piensa salvarse? Señor, por eso estoy explicándole a usted. Le voy a explicar y luego le escucho. La iglesia que fundó Jesús. Él no fundó ninguna iglesia. ¿Y la suya? Jesucristo le dijo a los escribas, fariseos y hipócritas cuando le dijeron: este es mi templo, este es mi templo. Señor. Pero ellos creían que era la iglesia de cemento.
¿Dónde Este es dice mi eso? Mi templo. templo. Será derribado en el día y el tercer día será restaurado. ¿Cuál es la Señor, iglesia para usted? señor, ¿La de cemento o Cristo? señor, Por usted eso. tiene que escuchar, escuche para que Y pues, usted me entienda. yo Yo le escucho, pero digo, no entiendo lo que usted dice. vino Jesús hace 2000 años y él viene, elige a 12 y los envía a predicar. Saque a uno. Ese grupo, señor, ese grupo, sí, envía a los 11, ahí está en San Mateo 28, 16, San Marcos 16, 14. Entonces, allí los envía. Esos van a cada lugar, van a Éfeso, van a Tesalónica, van a Colosa, van a Filipo, van a Corinto. Esa única iglesia que Jesús viene a fundar se va expandiendo, una sola. No eran, Los 11 discípulos señor, ¿eran qué? déjeme hablar, Eran consejeros, señor, déjeme hablar, consejeros, déjeme no salvadores. hablar, señor, déjeme hablar. Bueno, Entonces, esa iglesia se va expandiendo. Era una sola, hasta 1517 que nace el protestantismo, con Martín Lutero. Pero antes, escuchen, esa iglesia, el querer de Dios es que fuera universal. Isaías 49:6. Esa iglesia se va expandiendo y en el 107 dice San Ignacio, la iglesia ya es católica. Católico no es el nombre. Católico los 11 discípulos, lo que significa es que está en todo el mundo. La iglesia no se llama católica, la iglesia es católica. Hablando porque está desde Pentecostés hasta este día, el 5 de septiembre. Entonces, esa iglesia necesariamente tiene que haber estado desde Cristo hasta nuestros días. Ahora, su denominación estuvo en el siglo tercero, ¿sí o no? Me escucho. lo único que sé que todos los que han venido como los 11 apóstoles, porque son apóstoles, eran consejeros para que usted buscara los caminos de Cristo, tuviera un corazón contrito, humillado, que fuera una persona fiel y verdadera. Porque ellos no pueden Entonces, salvar a nadie, solo es Cristo Jesús. Es señor, la iglesia. le voy a explicar cómo ellos son la herramienta que Dios utiliza para salvar al ser humano. La iglesia, ¿usted cree que el bautismo salva o no? El bautizo era de Juan, el No, Bautista. no. Ese era el bautismo de Juan, pero el bautismo que envía Jesús es esto. Entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano hay 3 años. Hay 3 años de intervalo. Jesús recibe el bautismo de Juan, pero él sube a la cruz, pues muere, resucita y él envía a bautizar. Entonces, lo que yo le pregunté es que si su denominación estaba en el siglo tercero, siglo cuarto, siglo segundo, o no había nacido. 16. ¿Había nacido o no había nacido? ¿Quién ha nacido? ¿Ya había nacido? ¿A cuál pertenece usted? Yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo se llama? ¿Usted es pentecostal? No, esa se llama la iglesia Cristo resucitado. Cristo es la iglesia. Si me deja hablar, Señor, me deja hablar. señor, cuando sí le voy a dejar, pero cuando usted se va en su moto o en su bicicleta, usted llega a un lugar y ahí dice iglesia, ¿qué? ¿Cómo dice ese rótulo? La iglesia más allá del sol. Así se llama, Sí, la iglesia más allá del sol. iglesia más allá del sol.
¿Cuándo fue Sí. fundada? Esa fue fundada hace 10.000 años, cuando Cristo con el Padre y se hizo carne, porque él era antes de la fundación del mundo y andaba con el Padre y ellos crearon el mundo, pero volvió al Padre, al trono de su Padre que está arriba en el trono, tercer cielo, Usted, y él está señor, sentado en el trono. Y esa es la iglesia verdadera. ¿Cuál es la que me dice usted? ¿dónde está? Deme el texto bíblico que diga que su iglesia fue fundada hace 10.000 años. ¿Tiene el texto bíblico o no? Hace 10.000 años, hace 10.000 años, el Padre eterno de Jesús, porque él tiene un Padre, él no estaba solo, Deme el él tiene un texto. Padre. Deme el texto. Lo voy a buscar. Lo voy a anotar acá, donde diga que hace 10.000 años Jesús fundó esa iglesia. Deme la cita bíblica. No, pero él cuando bajó a la tierra le habló a Abraham, porque se llamaba Jehová, el ángel de Jehová. Deme el texto bíblico. Yo quiero saber eso, donde dice que hace 10.000 años fundó su iglesia. Deme el texto bíblico. Por eso, el ángel de Jehová descendió a la tierra y le habló a Abraham, le habló a Moisés, le habló a Isaac, a Jacob, Por eso, a yo le todos. creo, pero yo quiero el Ah, texto bueno. bíblico. Deme el texto bíblico para leerlo. ¿Dónde le leo? ¿Donde Jehová descendió a la tierra? ¿El ángel de Jehová? Cuando Jesús funda su denominación Jesús, más allá del sol. claro, Jesús fundó su iglesia cuando él se hizo carne, se Pero hizo usted dijo de niño, que se hizo no. joven y Usted se dijo, hizo hombre, usted y dijo hizo la que expiación Jesús, del mundo, derramó la sangre y subió al cielo. Esa es la expiación del mundo. señor, usted dijo Es, que, es la fundación del mundo. usted dijo que Jesús no fundó ninguna iglesia. Jesús no ha fundado ninguna iglesia. Jesús derramó la sangre en Ahora la tierra para la dijo que expiación del mundo Señor, y para, después ¿cómo se dijo que llama? Por la gracia. Estamos por la gracia. ya no, mis hermanos. Ese es un loco, dice José. Eric González, claro, lo vamos a subir. Hermanos, esto es insufrible. Imagínense que yo que estoy acá, cada día están peor. Esto va para YouTube, mis hermanos. Tengo el de Ángel, tengo otro, no recuerdo, pero me da problemas al editarlo la computadora, que Ángel, ¿por qué si dice San Mateo 17, 25, 27, que Jesús le dice a Pedro, ve, tira el anzuelo, sacarás un pez, ábrele la boca, saca una moneda y paga tus impuestos del templo, y paga mis impuestos y paga los tuyos? ¿Por qué Jesús no pagó el de los otros 11? Porque quizá ya lo habían pagado ellos. Imagínense. Entonces, sí, mi hermano. Dice Hernando Villegas, ¿por qué me bajaste, hijo de la mentira? No me dio el texto. Primero le pregunté si el bautismo salva. No contestó. Le pregunté si yo mentía. Lo vamos a volver a subir, pero me dé el texto donde diga que Jesús hace 10.000 años fundó la denominación más allá del sol. Esto está bueno, hermanos. Esto está buenísimo. Leonín Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bendecido. ¿Y usted cómo está? Gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. ¿A qué iglesia pertenece usted? Ah, ¿a qué iglesia pertenece? Sí. Depende a qué te refieres con pertenecer, si te refieres a un sentido místico, lingüístico, ¿a qué te refieres a pertenecer? ¿Lingüístico o místico?
Cuando usted agarra su bicicleta y se va y hay un garage y dice, hay un rótulo allí, ¿cómo dice? No, pero tú me estás haciendo una pregunta muy puntual, ¿no? ¿A cuál iglesia pertenezco? Dices, ¿y a qué te refieres de pertenecer? ¿Te refieres a un sentido místico o lingüístico? Viene con cuentos el amigo, viene con cuentos. ¿Cómo se llama su secta? ¿Cómo dices? ¿Cómo se llama su secta? Yo no soy una secta, señor. Entonces es católico. Por qué dices que soy una secta? Entonces es católico. Si no pertenece a Soy secta, cristiano. es que usted es católico. Yo soy católico, por eso no pertenezco a ninguna secta. Entonces, yo quiero saber cómo se llama su denominación. Pero ¿por qué tú no te llamas una secta? Yo no tengo que dar respeto. ¿Cómo? ¿Me escuchas? ¿Por qué nos llamas una secta y ni yo te estoy llamando eso? Le muestro que es miembro de una secta. ¿Quiere que se lo demuestre? Demuéstramelo. Vamos. Sí, demuéstrame. Ajá. Usted no es católico. No. Si no es católico, es miembro de una secta. Okay, Se lo voy a demuéstrame. mostrar. Aquí está nuevo diccionario, Diccionario Teológico Ilustrado del protestante Francisco La Cueva. Eso, me gusta eso. Vamos a mostrarle que es miembro de una secta. Ok. Si él fuera católico, no sería miembro de una secta. A mí me gusta que me muestres por un curso protestante. Aquí está. Aquí está. Ajá. Compartan, mis hermanos. En sentido estricto, secta es un grupo que se separa de grupos religiosos existentes, tales como los primeros cristianos que se separaron del judaísmo, o los reformadores que se separaron de la iglesia de Roma en el siglo XVI. Aquí está. Se separaron de la iglesia de Roma en el siglo XVI. Secta. Ahí está. Entonces, mi amigo, No dice, ahí está. no dice. Ahí está. Se Ahora separaron. me deja. Se separaron de la iglesia de Roma. Entonces, mi amigo, te lo demostré. Yo no lo ofendí, porque al decirle yo es miembro de una secta, es porque yo tengo las evidencias. Y un mismo libro protestante. ¿Cómo se llama el libro de Francisco La Cueva? Fíjese que se le corta mucho. Muévase del lugar. Ok, lo voy a buscar aquí. Sí, te escucho. Ok, le voy a cambiar el lugar. Dame chance. A ver. Entonces, Ok. Dices que permítame. Entonces, entiende de que las sectas, por definición, son los que se separaron de la Iglesia Católica Romana, ¿sí o no? ¿O estoy mintiendo yo? Pero dame la página, lo voy a cotejar. No, pues dame la página para cotejarlo. Aquí tengo el diccionario de Francisco La Cueva. Sí, claro que sí. Página 537. 537. Ok, 600, 537. Vamos a ver qué dice. A ver si no estás mintiendo, porque muchos católicos. Yo te respeto que tengas eso. Señor, yo lo mostré. Sí, pero a veces hay algunos católicos que mienten. Bueno, yo confío en ti porque yo sé que me estás mostrando una fuente. Entonces, pero usted, si tiene esas fuentes, usted sabe de que sí se separaron de la iglesia de Roma, o no sabe. Vamos a pedir que ponga me gusta esto. Vamos a pedirle. No tiene suficientes seguidores. Entonces,
Él no en ningún momento ha querido decir cómo se llama su denominación. Se le está cortando mucho. Compartan, compartan, mis hermanos, compartan, compartan. Toquen la pantalla, mis hermanos. Ok, dices que yo soy una secta, ¿verdad? ¿Que sí o no? ¿Sí? Martín. Sí, claro que sí. Bueno, ok, entonces según tus propias palabras, porque nos separamos de la Iglesia Católica, dices somos una secta. No son mis propias palabras. No Ok, son mis propias está bien. palabras. Pero tú aceptas esa definición como tal. Es la verdad. Una persona que se separa de una iglesia es secta, según tú. O sea, ¿tú admites esa definición o no? Un grupo que se separa de otro es una rama que se separa del... Ese es el sectarismo. Ese es el sectarismo. Es un grupo que se separa del otro más grande. Esa es una secta que viene de seccionar o cortar. Entonces, usted le está dando muchas vueltas. ¿Ustedes se separaron de la iglesia, sí o no? Ok, pero déjame entenderte primero para yo poderte darte la Señor, respuesta. usted me está dando muchas vueltas. Usted No te estoy dando mostrar vueltas. acá, señor, se quiere mostrar como intelectual cuando lo que usted está haciendo es dar vueltas. No, es que yo trato de entenderte, es que aquí se trata de entender Pero las ¿qué tanto quiere definiciones. entender? Que ustedes se Ok, separaron de la iglesia de Roma. Punto. Ese es un ok. sectarismo. Entonces, según tus propias palabras, eres secta porque se separaron de los católicos ortodoxos, porque No, de hecho sí, ellos lo no, consideran a usted una secta. mi amiguito, no, ellos se separaron de la iglesia Ah, de Roma. ok, vamos aquí. Entonces, según tú, yo soy secta, y cuando yo te digo que según las propias palabras de los ortodoxos no eres secta, ve, mira cómo se caen, ve, por su propio peso. Le doy muestras que quien se separa son los No, ortodoxos. no Le doy porque los muestras. ortodoxos son más antiguos que ustedes, ellos tienen el Falso, papado, por ejemplo, vienen ellos falso, de Antioquía, falso. ellos son de Antioquía. Por eso no pueden Señor, ganar un debate con señor, los sacerdotes, los señor, católicos ortodoxos, por lo mismo. señor. Usted y cuantos quiera lo refuto. Mi amigo, le voy a dar pruebas de quienes se separan. Son ellos de la iglesia de Roma. Le doy No pruebas. estás enojada, va, pero no estás enojada, va, yo te veo un poco molesto, yo no quiero hacerte sentir mal, señor. Vamos a tener un diálogo de altura, ¿qué te Señor, parece? Yo no tengo problema señor, que me digas secta. señor, es Ajá, secta. No se enoje. no. Ok, ¿quieres que te pruebe que no soy una secta? Pruébelo. Ok, aquí te voy a aquí del Concilio Vaticano II en su capítulo 1, sección 3, dice, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristiano con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica. Los Pacatazo, que ahí está. Ni nacen, siquiera tu catecismo nos reconoce como señor, una secta. Ya te fue señor, mal ahí. Ya se te fue mal. señor, los que nacen hoy en día en esas separaciones. Entonces, Eso es ¿cómo tú lo que sabes que dice, alguien es secta, que señor, alguien no es secta? ¿Tú sabes de señor, que tu catecismo no? De señor, tu... señor, no se venga haciendo el intelectual acá. Yo soy intelectual, no es porque me hago, yo soy. No, mi amigo, no, usted no da el ancho. Ya te Lo que desmentí con dice, tu mismo magisterio católico. Tú no se lo te, voy tú a, no te ríes por el magisterio. se lo voy a leer, porque aquí lo tengo. Eso, vámonos pues. Ahora, Demuestra que no somos secta. Demuestra que no ahora, somos secta. después usted me va a probar que Te la voy a Iglesia refutar. Católica es una secta. Después usted me va a probar eso. Ahorita te voy a demostrar. Usted me va a probar que la Iglesia Católica es una secta. Pero ya te probé que no somos secta según el magisterio católico. Mira ahí No, lo tienes. no, usted no ha probado nada, mi amigo. No, ya te probé. No mientes No, a la aquí gente. lo tengo, Unitatis Mira, Redintegratio. mira, sé honesto, Martín. Tú me probaste que Señor, el libro de señor, Martín, ¿cómo se llama? De oiga, Francisco de la Cueva, y yo te oiga, probé. los hermanos
separados. Ajá, ese como nos llaman, exacto. No nos llaman secta, ¿verdad que sí? ¿Y separado qué es? ¿Verdad que sí? No secta. No Separado secta. es, Señor, separado es cortado, seccionado. En No la es, secta. no. Él no, oiga, se lo vamos a leer. No pocos practican no pocos actos de culto de la religión cristiana. Entonces, practican algunas cosas, pero dice que son separados. Entonces, separado, una rama separada del tronco es una rama cortada, es una secta. Entonces, usted no ha probado nada. Te voy a Los probar, mira. hermanos separados. Eso lo dice, No mire, usa, allí no mire, usa el Concilio lo voy Vaticano a II de la leer, palabra secta. Señor, aquí dice, y lo voy a mostrar, que son una secta. Él dice que es intelectual, No pero lo soy. pues a mí me viene guango, como se dice. Aquí Ok, dice, te lo voy a mostrar, aquí ¿verdad? dice, relación, los hermanos separados con la Iglesia Católica, separados. Esto separado es una secta. No, no significa secta. Aquí no está Secta. diciendo no está diciendo, Señor, mira, tú estás, pero Señor, deja hablar, pues, Martín, ya te dejé hablar, si ya te dejé hablar. si una rama está separada del árbol, es una rama cortada o seccionada. Eso es lo que son ustedes. Y ahí se lo mostré, porque ya te refuté con tu magisterio. No te refutaste, ya te No. Ah, Usted- como que no te pongas muy a canchero, pues vamos aquí. Ok. Ahora, Mira, usted me mira, va a mostrar que la Iglesia Católica es una secta. ok. Muéstreme. Te voy a mostrar, mira. Ok. Te voy a leer un diccionario aquí, que es un diccionario teológico. Ok. Dice secta del latín, secta de seguir, acompañar grupo de personas que optan seguir una doctrina contraria a la ortodoxia. La pregunta es, ¿nos apartamos de la ortodoxia? Sí, Pacatazo. Nosotros recuperamos la ortodoxia. Ustedes se apartaron de la ortodoxia señor. porque añadieron a la regla de fe. Por lo tanto, por ejemplo, los unicitarios así lo aceptamos como alguien parte de nuestro pueblo, son secta porque se Este apartaron de señor, la este ortodoxia que señor, nos une. yo No, creo ya que está. este señor, yo creo que este señor no está bien de la cabeza. No, tú no estás bien porque ya te estoy demostrando. Cabeza. Una Yo persona le secta es una mostré, persona que se aparte de señor, las ortodoxias. señor, Ya, vamos pues, vamos pues. se lo voy a Ahora volver a refuta eso. mostrar, se lo voy a volver a mostrar. Y él, aunque ya se lo enseñamos, no lo acepta. Ya te demostré en el que no somos secta. Se lo Estamos. mostré que sí, los hermanos No, separados, no, cortados. eso no significa secta. No significa secta. Bueno, se lo voy a volver a mostrar. Se lo voy a volver a mostrar. Dice, aquí lo vamos a volver a ver. Aquí lo dice. Dice, en sentido estricto, secta es un grupo que se separa de los grupos religiosos existentes. ¿De los grupos qué, mi amigo? ¿De los grupos qué? Léelo. No tengo aquí No, yo le estoy leyendo. En sentido estricto, secta es un grupo que se separa de los grupos religiosos existentes. ¿Mm? De los Ok, grupos religiosos existentes, dice. ok. Ok, ¿crees que una persona... Religiosos existentes, Ok, tales como los primeros cristianos que se separaron del judaísmo o los reformadores que se separaron de la iglesia de Roma en el siglo XVI. O sea que dice que es un grupo religioso que es un grupo que se separa de los grupos religiosos existentes. ¿Sí entiende que el Vamos. grupo religioso existente era la Ok. iglesia católica? ¿Sí entiende eso? ¿Tú eres cristiano o no eres cristiano?
Sí me entiende eso. Sí, te entiendo. Ok, pero tú eres cristiano, no eres cristiano. Sí entiende eso, de que secta es un grupo que se separa de los grupos religiosos existentes, tales como ustedes que se separan de la Iglesia de Roma. O sea, ustedes, dice su mismo diccionario teológico, son sectas. Ahora, pruébeme a mí, usted, mi amigo, usted es intelectual. Sí, señor. Sí, sí. Entonces, pruébeme que la Iglesia Católica es una secta. Ok. ¿Pero me dejas hablar o me vas a interrumpir? Porque me estás Me va a interrumpiendo. probar que yo necesito que usted me Pero, lo pruebe. mira, eso es lo que te estoy diciendo, pero ¿me vas a dejar hablar, sí o no? Pruébemelo. Ok. Tú mismo, mira, tú mismo citaste el diccionario de Francisco La Cueva que te va a pacatear. Tú dices que los cristianos son una secta. ¿Por qué? Porque se separaron del judaísmo, dice, y efectivamente, porque la secta en el primer siglo no se usaba como ustedes lo usan para denostarnos, que somos herejes, lo que tú entiendes por secta. Y lo te voy a mostrar con la Biblia aquí en Hechos 26:5, al pacatazo magistral. Mira, dice, conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. En el tiempo del bíblico la palabra secta se usaba en un sentido positivo. Ahora mismo Francisca La Cueva tiene un pacatazo, como los cristianos se apartaron de los judíos, dice, por eso son una secta, dice, pero lo usa en un sentido positivo, no como lo usas negativo, aunque tu Concilio Vaticano II no nos llamen así, porque lo ven la palabra secta en la actualidad como algo negativo. Estás pacateado. Mismo te echaste la soga al cuello. La Bien, pregunta es, bien. la, ok, Nosotros vemos, está refutada, ya te demostré nosotros con la Biblia. vemos cómo este señor No ataques, no tiene, ataque el argumento. señor, No uses señor, falacias ad hominem. señor, Yo no ¿puedo te hablar ataco o en no? persona. Ok, te ataca el argumento, no falacias ad hominem. Vemos que él está repitiendo lo que yo dije y el texto que yo No, mostré, el texto que yo mostré, él dice que es intelectual, pero agarra el material que yo estoy mostrando. Dice, cómo los cristianos que se separan del judaísmo. El grupo religioso se separa del judaísmo. Sí, pero existe otro que son los protestantes que se separan ahora sí, de la mira iglesia. cómo lo está, Señor, señor, mira cómo déjeme lo está hablar. tergiversando el pensamiento de Francisco de la Cueva. No tergiversas, ¿En no qué estoy tergiversas. tergiversando? Ok, mira, según Francisco de la Cueva, los cristianos se separarán de los judíos. Tú te llamas Sí, cristiano, por tanto eres una secta, ¿verdad que sí? Según las propias palabras el de Francisco de la Cueva. cristianismo, ¿Sí o el no? cristianismo, ¿Sí o pero no? usted, es que ¿Sí es o no? que ¿No eres eso una dice la secta? Biblia. Señor, el cristianismo era considerado una secta. ¿Tú eres una secta por ser Ahora, cristiano, sí o no? ahora No, pero ustedes, sí o no. Responde señor, pues. señor, Ya estás atada como coche en corral, ¿ve? Ya no puedes, ya te pasaste. señor, ¿me va a dejar hablar? Sí. Entonces, esos son los ejemplos que pone la cueva. Entonces, Ajá. lo que él está diciendo, la cueva, es que los reformadores fundaron sectas porque se separan de la iglesia de Roma. Le pregunto, usted no me probó que la iglesia sea secta, de la iglesia católica romana sea secta. Ahora, dígame usted si ustedes se separan de la iglesia de Roma, sí o no. Te lo voy a demostrar, ok. Primero tengo que hacer una aclaración, como siguiendo el pensamiento de Francisco de la Cueva, dice él que una persona secta porque se separó del judaísmo, por lo tanto todo el cristianismo en ese tiempo era una secta. Ese es sencillo. Ahora, si tú te llamas cristiano, por lo tanto eres una secta, entonces ¿de qué viene la acusación? Al final de cuentas, Ustedes, todos somos una secta según tus propias palabras. señor, señor, ustedes se separan de la iglesia de Roma. Vamos aquí. Ok. No, no nos separamos, simplemente cuando Martín Lutero vino en 1516 quiso hacer la reforma. Que lo excomulgaron es muy aparte. No se separan. No. La cueva no dice que se separaron. Bueno, estás debatiendo conmigo, no con Francisco La Cueva. Francisco Cuando, la cueva, déjame hablar pues. Cuando erudito, le llevaron,
Francisco La Cueva, erudito protestante, ¿dice o no que ustedes se separaron de la iglesia de Roma? Bueno, no sé si tú sabes de Francisco La Cueva, era un católico que se convirtió. Yo lo Obviamente sé, está evolucionando su señor, pensamiento. apostató de la fe. Dígame, No, yo no digo que señor, apostó de la fe. señor, ¿sí o no se separaron? Vamos aquí. Entonces, quedamos de acuerdo, Martín, que todos somos una secta, ¿verdad que sí? Óigame, señor, usted es un cantinflas. Usted es un cantinflas. Si usted se dice intelectual, por favor, sea un digno contrincante. No me venga con tonterías. No me venga con tonterías. Aclarado eso, aunque usted no lo acepte, pruébeme que la Iglesia Católica se separó de los ortodoxos y no los ortodoxos de la Ok, Iglesia ahora sí te Católica. voy a responder eso. Ok. Pero Dele. dame chance, pues, no quiero que te molestes, yo no tengo nada de No ofender me tu fe. venga con cuentos. Usted se hace Yo no quiero llamar ofender tu fe. intelectual y usted no trae Hablamos, nada. hablamos con altura entonces. Ok. Señor, Hablamos con altura. Ok. muéstreme el documento. Voy a hacer una aclaración primero de que Francisco dice que el cristianismo se apartó del judaísmo, por lo tanto es una secta, según sus propias palabras de Martín, que él es una secta por ser cristiano, es de la conclusión lógica, ¿no? Ok, número 2. ¿Por qué los católicos son una secta, pero ya en un sentido negativo? Ahora sí voy a hablar negativo, despectivo. ¿Por qué son una secta? Según los ortodoxos, no lo digo yo, porque ellos sí lo llaman una secta los católicos porque se apartaron de la ortodoxia, se apartaron de los concilios ecuménicos, con lo cual ellos tienen más de 44 concilios propios de ellos y adhirieron a la regla de fe que tienes que creer en la infalibilidad papal, en la perpetua virginidad de María, en Inmaculada Concepción, la cual nadie creía esas tonterías, dicen los ortodoxos, por lo tanto es una secta porque se apartaron de la ortodoxia, es decir, de la fe de los cristianos que seguían en los primeros, segundos siglos. Sencillo. Bien, ¿Quieres más? bien. El Señor no dio pruebas. No, ya te dije, Señor, ya te déjeme dije. hablar. Señor, yo lo escuché. Ok, te voy a dejar hablar. Escuché sus tonterías. Él no dio ningún documento. Él no dio ningún documento porque él es un seguidor de Pacheco, de ese cobarde que no quiere debatir conmigo. Le voy a mostrar un documento del siglo II. Le voy a mostrar un documento del siglo II que lo pacatea. Este señor sueña, él sueña de que él conoce. No, pues mi amigo, usted solo No viene a hablar pues, no te estoy faltando respeto, Martín. tonterías. Es que ese no es ad hominem. Usted no mostró nada. Usted vino con puros cuentos. Le voy a mostrar un documento del siglo II. Dice, en efecto, con esta iglesia romana, San Irineo de León, siglo II, no los cuentos. Aquí era una sola iglesia. En efecto, con esta iglesia romana, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia. Con esta iglesia romana, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia, dice, es decir, los fieles de todas partes. Entonces, todos tenían que estar de acuerdo con esa iglesia romana. Entonces, llega un momento que los ortodoxos ya no están de acuerdo y caen en cisma y se separan. San Irineo de León. Entonces, aquí le estoy mostrando al amiguito, dice que es intelectual, pero ¿de dónde? Le estoy mostrando que quienes se separan son los ortodoxos de la iglesia de Roma, porque testifica San Irineo que todos, o sea, los ortodoxos, debían de estar necesariamente de acuerdo con la iglesia de Roma a causa de la mayor autoridad desde su origen. Entonces, quienes se separan
quienes se separan, vemos que San Irineo muestra las bases y se separan los ortodoxos cuando ya no están de acuerdo. Entonces, mi amigo, allí usted ha sido refutado y usted hasta ahorita no me ha dicho cómo se llama su denominación. Espero que en esta intervención usted me diga cómo se llama su denominación y No usted estamos me hablando de eso, estamos hablando de secta. Vamos a seguir con secta. usted No me me cambies de demuestra, tema. señor, No cambies de tema. ¿Tiene miedo o qué? usted demuestra, me diga cómo se llama su denominación, su secta. Vamos aquí, vamos aquí. Mira, yo mismo te hice caer con las propias palabras de Francisco La Cueva y no te gustó, está bien. Ah, y yo te probé con las palabras del mismo ortodoxos que ustedes son ¿Cuáles? una secta. ¿Cuáles? Ahora, pero deja hablar, pues. Yo te dejé hablar, yo te dejé hablar. ¿Cuáles muestras? Por favor, Déjame hablar. Deme Ay, muestras, porque si viene a hablar tonterías, yo te señor, veo mucho libro ahí, yo pensé que era un de señor, altura. Respeta el diálogo, señor, pues. ¿cuáles citas me ha dado? Respeta, ¿Cuáles documentos? ok. Mira, con tus propias palabras te mostré el de Francisco La Cueva. ¿Cuáles? No, mi tus amigo, contradicciones. mi amigo, mi Deja amigo. hablar, pues. ¿Vas a dejar hablar o no? Este es un cantinflas. Deja Este hablar, no falacia sabe domine. No nada. quiero eso, no admites. Este ¿Ya no funciona sabe eso, nada. Martín? Mi amigo, Mira, tiene un nombre ahí, mi Martín amigo, Barrientos Apologética, dice, ni siquiera me llamo así, pero deja pues, ¿qué miedo tienes? mi amigo. Ok, Yo quiero que usted me diga cómo se llama su denominación y no si me no, cambies de óigame, tema, señor, señor, estás es levantando el una mismo falacia, tema. se llama eso. Óigame, las sectas. Yo le Ok, vamos, pregunté a usted cómo se llama su secta y usted me dijo, vamos te voy a aquí, mostrar que no vamos, es secta. Yo le dije, vamos. si usted es católico, si no es secta, necesariamente es católico. Entonces, muéstreme, dígame cómo se llama su denominación y demuéstreme que no es una secta. Ok. Mira, mira, pero déjame hablar, pues, si no me dejas hablar, entonces estás siendo irrespetuoso en el diálogo. Yo te respeté. Mira, te voy a probar mismo que tú dijes, aceptaste la definición de Francisco La Cueva, la palabra secta significa apartarse. Y yo te probé que tú eres mismo una secta según tu propia lógica. Si tú eres un cristiano, por lo tanto eres una secta. Ahora, ¿de qué me vienes a hablar de secta? No tiene Señor, sentido eso. ¿cómo se llama su secta? Ok, déjame hablar pues. Ok, yo no soy ninguna secta, yo sé que tú te refieres secta en un sentido negativo, pero nosotros nos hemos apartado de la ortodoxia. ¿Cómo Es se más, los llama, reformadores. señor? ¿Cómo se llama su iglesia? Ay, Dios mío, Dios mío. Martín, ¿Cómo ¿no se tienes otra llama? cosa que hablar, de Señor, verdad? señor, ¿por qué se avergüenza de su denominación? Y yo no me estoy avergonzando. Diga cómo se llama. Me avergüenzo de las palabras que tú dices, ni siquiera entiendes Señor, señor, lo vamos a bajar si él no dice cómo se llama su denominación, Voy es que aquí, se voy aquí. avergüenza. No estoy avergonzado, deja hablar pues, ok. ¿Cómo se llama? No, yo me voy a enfocar en los argumentos y luego me hace la otra pregunta de lo que hiciste, ok. ¿Cómo se llama su denominación? Los ortodoxos dicen que ustedes son una secta y usted llama a los ortodoxos. ¿Quién dice la verdad ahí, Martín? Señor, ¿cómo se llama Martín, su ¿quién denominación? dice la verdad ahí? ¿Cómo se llama su denominación? Martín, no me cambies de argumento. ¿Quién No dice la verdad quiere, ahí? le da vergüenza. Has refutado, yo te refuté con tu Le, Concilio Vaticano II, con el mismo Francisco La Cueva, mismo te le da echaste la culpa de vergüenza. todo. Tú mismo admitiste lo que te dije. Señor, ¿por qué se avergüenza de que le voy a decir, ¿usted es pentecostal? Oh, la denominación, ahora sí, sí es denominación, sí. Es pentecostal, denominación. ¿Entiende la diferencia? Pentecostal. ¿Usted es Asamblea de Dios? Pentecostal, señor. Yo no soy Asamblea de Dios. Los pentecostales estaban antes de 1906. ¿Y? Sí estaban antes de 1906. No, porque sería una falacia de anacronismo, porque las denominaciones no se llamaban como la Iglesia Católica, no se llamaba igual tampoco en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo. Entonces, Son su nombres ya que ustedes... denominación, señor, No, su ay, denominación no estaba antes de mira tú, 1906. voy aquí. Como también no está la Iglesia Católica, el nombre de la Iglesia, porque si no, pruébame. No estaba antes de 1906, ¿es correcto eso? Exacto, como también no estaba de la Entonces, Iglesia Católica. ¿cuándo empieza la Iglesia Católica? ¿Ah?
¿Cuándo empieza? No sé tú, dime tú. Con Cristo. ¿Según quién? La historia, ¿La historia qué dice? La que la Iglesia Católica iglesia Romana Anticristo dice, católica, ¿dónde? la iglesia católica, esa hay testimonios que es a la que le escribe San Pablo. Ok, voy aquí. Para empezar, el primero Señor, no, 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 primero en no, no, usar no, la no, no, palabra no, católica fue señor, San señor, Ignacio de no, 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 Antioquía, no, pero lo no, no, usé no, como un adjetivo. permítame, No me señor, interrumpes, ¿para qué tienes no, miedo? no, 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 Que charlatán, usted lo permítame, multiplicaron permítame, charlatán, permítame, es que yo estoy hablando, se lo voy a mostrar, usted me hubiera dicho, pruébame, se lo voy a probar en este momento. Se lo voy a probar en este momento. Él cree que no sabemos que el primero que utiliza el término católico es San Ignacio. Eso lo sabemos. Este señor no trae nada. Este señor nunca ha leído un libro, solo sus cuentos. Se lo voy a mostrar. de usar Se lo voy falacias a al hombre, mostrar. no te estoy diciendo Se lo eso. voy a, se lo De voy a hombre es optimista. mostrar, mi amigo. Se lo voy a mostrar con San Cipriano de Cartago, que le escribió a esos romanos que son los mismos del año 250. Entonces, hermanos, este amiguito se cree conocedor, dice que es académico, solo porque ve las tonterías de Pacheco. Vamos a ver lo que dice San Cipriano de Cartago. Lo vamos a mostrar, que era la iglesia católica a la que le escribe San Pablo, Después de todo esto, dijo San Cipriano de Cartago, todavía habiéndose dado un falso obispo el año 250, creación de los herejes, han tenido la audacia de hacerse a la vela y de llevar cartas de los cismáticos y profanos a la cátedra de Pedro. Esa es a la iglesia de Roma. Está hablando el año 250. A la iglesia principal, la iglesia de Roma, era la iglesia principal de la que brotó la unidad del sacerdocio. Y ni siquiera pensaron a esos que le llevaron carta en el 250, y ni siquiera pensaron que aquellos son los mismos romanos cuya fe alabó el apóstol Pablo cuando les predicó. Romanos 1:8. Entonces, ahí está refutado, mi amigo. Esos del 250 son los mismos a los que le escribe San Pablo. Entonces, mi amigo, si usted es honesto, usted va a aceptar de que su denominación pentecostal nace en 1906, ¿o no? Ok, vamos aquí. ¿Me dejas hablar ahorita? Porque es que te da miedo que yo te refuto porque sabes que no puedes. Las mismas tonterías habla. Usted no ha mostrado absolutamente Pero nada. deja hablar, señor, deja hablar pues, hombre. Ok, el primero que en usar la palabra católica fue Ignacio de Antioquía para calificar la iglesia, que es universal, que está en todo lado, por eso lo usa él, un adjetivo calificando el sustantivo. No sé si mi oponente sabe que es un calificativo, pero ellos, los católicos, astutamente tomaron ese término para atribuirlo a ellos, mutilando las palabras de San Ignacio de Antioquino, lo cual es siempre falso, ha sido la iglesia católica. Iglesia católica, apostólica, romana, ya se le atribuye, no. Ignacio de Antioquía se refirió a toda la cristiandad. Ahora, tú tienes que probarme. Los primeros cristianos eran católicos romanos, no porque no sean católicos. Católicos, hasta incluso nos podemos llamar nosotros católicos porque estamos en todas partes. Ahora, que tú lo puedas lo contrario, tú me puedes probar desde el primer siglo que esas personas eran católicos romanos, ese es el punto, no que sean católicos. Católica romano que creían en el Papa, que tenía que estar sujeto al Papa para ser salvo, como dice Bonifacio VIII, el que no está sujeto al Papa no tiene salvación, como dice, pero tú me tienes que probar desde los primeros siglos, tú me tienes que probar la asunción de María, que creía en la asunción de María del primer siglo,
me tienes que probar la veneración de las imágenes, no, ni siquiera la veneración, la adoración a las imágenes. Ok, para que tenga validez lo que digas, de lo contrario estás Este es pacateado. un charlatán, este es un No, charlatán, sale hermano. con falacia. No. Este señor no trae nada. ¿Cuál documento mostró? ¿Cuál? Ahora No yo digas payasado, envenenas el le voy pozo, a ¿sabes? mostrar la Iglesia Católica Romana, se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar la carta a San Clemente Romano. Se lo voy a mostrar ahora, mis hermanos. Este señor, hermano, este señor lo han engañado. Este señor nunca ha leído un libro. Mucho bla, Oh, bla, bla. pero, Dale con argumentos, no haces señor, falacias déjeme ad hominem. hablar. Señor, déjeme hablar. Déjeme hablar. Le voy a mostrar San Clemente Romano. Ya le leí el siglo segundo que habla de esta iglesia romana a causa de la mayor autoridad desde su origen. No presta atención. San Irineo de León. Ahora vamos a leerle. Dice, según la tradición, San Clemente fue el tercero sucesor de San Pedro en Roma después de Lino y Cleto. San Clemente Romano. Clemente Romano. No sé, bueno, que él no sabe nada, mis hermanos. No sabe nada. Vamos a leer. La primera carta carta a los Corintios es de gran interés como documento que nos permite conocer directamente la iglesia romana primitiva. La iglesia romana primitiva. El Papa Clemente Romano le envía una carta a la iglesia de Corinto, porque ellos habían expulsado a los presbíteros que habían sido, legítimamente pues elegidos. Vamos a ver. La primera carta a los Corintios es de gran interés como documento que nos permite conocer directamente la iglesia romana primitiva, el siglo I. Vemos sinagoga de la diáspora y sobre las instituciones del Antiguo Testamento que constituyen todavía la base ideológica de aquellos cristianos recién convertidos del judaísmo. Dice, en cambio, los escritos del Nuevo Testamento no parecen haber adquirido aún el carácter de autoridad primitiva y definitiva. Se afirma ya por primera vez que el principio de la sucesión apostólica, como garantía de fidelidad a la doctrina de Cristo, se proclama el principio paulino de la salvación por fe y no por los méritos, pero al mismo tiempo se insiste en la necesidad de practicar obras de santidad y obedecer a los mandamientos de Dios con fórmulas veterotestamentarias, lo que se cree actualmente que somos salvos por Cristo, por gracias y no por obras. Vamos a ver lo que decía, vamos a ver lo que decía San Clemente de Roma, de la iglesia de Roma. Vamos a ver, dice, hablando de la sucesión, vamos a ver, dice, y también nuestros apóstoles tuvieron conocimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo de que habría disputas sobre este nombre y dignidad del episcopado, y por eso, con perfecto conocimiento y dignidad del episcopado, y por eso establecieron a los hombres que hemos dicho, y además proveyeron que cuando estos murieran le sucedieran en el ministerio otros hombres aprobados. Entonces, le vamos a volver a leer. Ya le leímos que el siglo I dice que esa iglesia romana en el siglo I, a causa de la mayor autoridad, dice que esos son los mismos a los que les predicó el apóstol Pablo, siglo I, iglesia romana. Entonces, el que muestre que su denominación pentecostal estaba antes de 1906. Y le vamos a volver a leer al amiguito, aunque ya me aburrió, realmente, Ya deja hablar, pues, realmente ya deja hablar, ya. señor, lo vamos a bajar, no tiene nada, mi hermano. ¿Qué documento mostró? ¿Qué documento mostró? Nada.
Dice que es intelectual. Gracias, mi amigo. Gracias. Gracias por subir. Porque usted nos ha mostrado la formación que tienen ustedes. No trajo nada. Dice Eric, subir. Vamos a subir. Vamos a subirlo. Dice que quiere subir. Eric, no sé qué. Entonces, hermanos, yo muestro pruebas. Yo muestro pruebas. ¿Por qué me ofendes diciendo que soy de una secta? Y yo le pregunto, ¿cómo se llama tu denominación? Y me dice, ¿a qué te refieres? A la iglesia mística. ¿A esa te refieres? Su denominación. Y después, me dices a la denominación. Yo soy miembro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la que tenía el primado. Muéstrame el siglo primero. Sí se lo muestro. Sí se lo mostré. Sí se lo mostré. Entonces vamos a invitar a mi hermano a ver si puede subir a compartir. Sí se lo mostré. Dice, sabes que no me atrapas con tus sofismas, dice Domingo Bautista. Sofismas. Él se dice que es intelectual. Dice que es intelectual y con libros protestantes le muestro que es parte de una denominación. Él dice, es que se separó la iglesia de Roma de la ortodoxa. Eso lo dicen los ortodoxos. Deme muestras. Yo le muestro un testimonio del siglo II, del 150, 155. No, que yo te refuté. ¿Qué ha refutado? Es que dice el Vaticano de que no somos secta. Sí dice que son secta. Por eso es relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica. Separado significa seccionado, cortado, es secta. Entonces no tienen la capacidad para entender, mis hermanos. Vamos a subir a otro aquí. Franci, vamos a ver si sale alguno medianamente honesto. Franci, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Por la gracia de Dios, hermano, me encuentro bueno. ¿Se encuentra bien? Qué bueno. Que me alegra. Yo, hermano, solo para animarlo, porque yo soy de la Iglesia Universal. Mi propósito es para animarlo, porque los protestantes son unos charlatones por ahí, porque todos los pastores de la iglesia evangélica solo son charlatones por interés de los diezmos. Entonces, para mí, ellos son burlones de nuestra iglesia, porque sabemos bien, estamos bien y tenemos el principio, como todo lo que usted ya había leído ahí según los documentos. Entonces, no dejemos vencido. Nosotros... Dice quiropráctico Leonardo. Dice, sí te leyó documentos y no lo dejaste hablar. ¿Cuál documento leyó? ¿Usted escuchó algún documento que leyó el protestante, mi hermano? No, hermano. Él simplemente con sus propios pensamientos está hablando. Él no presentó ni un documento. Nada, hermano. Yo presenté del siglo I, siglo II, siglo III. Siglo I, San Clemente Romano. Siglo II, San Irineo de León. Siglo III, San Cipriano de Cartago.
Ujú. Él no presentó nada. No. Y es más, como ellos son evangélicos, pero aquel subió, entonces es de Pentecostal, ¿va? Pero hay una diferente que ellos tienen, pentecostales y sabatistas y no sé qué otro. Dice que son evangélicos, pero se dividen con otras iglesias. Los otros de otra iglesia, por ejemplo, Iglesia de Dios, ellos se están dividiendo con esos cuatro clases de iglesias. Entonces, ¿qué son cristianos? ¿Qué iglesia es eso? Yo no entiendo nada por esos protestantes. Lo que ellos hacen son unos chismoleados lo que hacen ahí. No dice sus realidades. Primero nos ofende a nosotros católicos, después los otros mismos se empiece a decir que los pentecostales que no son creyentes también. Entonces, ¿en qué sentido hablan ellos? Yo no entiendo. Les voy a enseñar ahora los pentecostales. Les voy a enseñar. Yo empecé de esta manera enseñándole. Aquí están pentecostales. Vamos a ver, aquí dice pentecostal, dice Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba, denominación surgida en Cuba, grupo de pastores, un grupo de pastores e iglesia de denominación de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Cuba, Asambleas de Dios, dice, se separaron en 1956. Estos son unos pentecostales. Vamos a ver otros pentecostales. Aquí está. Iglesia Pentecostal Internacional Unida. También se conoce como Iglesia Pentecostal Internacional, Unida Internacional o como Iglesia Pentecostal Unida. Denominación pentecostal. En 1945 se produjo la unión de las Asambleas Pentecostales de Jesucristo y la Iglesia Pentecostal. Esa es otra pentecostal. Entonces aquí está, vamos a ver más pentecostales. Iglesia de Dios Pentecostal, denominación evangélica. Hasta 1922, este grupo era conocido como Asambleas Pentecostales de Estados Unidos, pero no debe confundirse con otros que tienen nombre parecido y teología unitaria. En 1922 se constituyó la Iglesia de Dios Pentecostal de América, considerada trinitaria. En 1979 dejó de conocerse como de América. Vamos a buscar más sectas pentecostales. Le molesta a mi hermano, pero aquí está.